Lamentablemente, cuando nosotros estudiamos el día de expiación en el santuario terrenal, nos enfocamos primordialmente en lo que ocurría dentro del santuario. Y lo mismo sucede muchas veces cuando hablamos de lo que ha transcurrido en el santuario celestial a partir del año 1844. Hablamos sobre Cristo, está en el cielo, está desempeñando una obra de juicio allá, está examinando las vidas de todas las personas que profesan haber aceptado a Jesús y nos enfocamos primordialmente en lo que Jesús ha estado haciendo allá desde 1844. Y hay un enfoque prácticamente que hemos ignorado. Y es lo que hacía el pueblo fuera del santuario mientras el sumo sacerdote estaba haciendo su obra en el santuario. Así que en este último tema vamos a hablar sobre lo que hacía el pueblo de Israel fuera del santuario en el día de expiación. Y claro, eso es una ilustración en miniatura de la obra que hace Cristo en el santuario celestial y lo que nosotros debemos hacer al reunirnos por fe alrededor del santuario celestial. Ahora vamos a describir lo que hacía el pueblo en el día de expiación, en el día de la purificación del santuario, porque eso ilustra lo que debemos estar haciendo nosotros mientras Jesús purifica el santuario celestial. Estamos en la página 84, en la parte superior de la página. Hay una lista aquí de cosas que el pueblo tenía que hacer y de lo que sucedía si no lo hacía. En primer lugar, por 10 días antes del día de expiación, las trompetas anunciaban que el día de expiación se acercaba, para que el pueblo estuviera atento de que iba a comenzar el gran día de la purificación del santuario, el gran día del juicio en Israel. Otro asunto es que se exigía acto de presencia de toda persona en el pueblo alrededor del santuario en el día de expiación, el día de la purificación del santuario. No podían quedarse en su casa, no podían irse a trabajar, no, tenían que reunirse alrededor del santuario para seguir por fe la obra del sumo sacerdote, porque no podían entrar allá, tenían que seguir lo que hacía el sumo sacerdote por fe. Y por eso es que el sumo sacerdote tenía campanas en la parte inferior de su manto, para que la gente pudiera escuchar las campanas y pudiera seguir la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ellos estaban afuera, pero estaban siguiendo por fe la obra que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Tenían que hacer acto de presencia. Era un día que se llamaba Día de Santa Convocación. Además de eso, en Levítico 16 y 23 dice que ellos debían ese día afligir sus almas, que significa que debían buscar en sus vidas el pecado y por la gracia de Dios y el poder de Dios arrancar el pecado de la vida durante el día de expiación. Debían, en otras palabras, afligir sus almas, reunirse alrededor del santuario, seguir por fe la obra del sumo sacerdote allí. Además de eso, la Biblia dice que ellos debían ayunar en el día de expiación. Ahora, ustedes dirán, pero Pastor Bor, está bien, nosotros entendemos que convocarnos alrededor del santuario celestial significa que nosotros hoy tenemos la mente allá. Entendemos que afligir el alma significa que nosotros debemos, por la gracia y el poder de Dios, buscar el pecado en nuestras vidas y por su poder sacar el pecado de nuestras vidas. Entendemos perfectamente que las trompetas han anunciado que estamos en el gran día de expiación, pero pastor, ¿cómo dice usted que en el día de expiación el pueblo de Israel ayunaba? ¿Acaso nosotros entonces tenemos que ayunar desde el año 1844 en adelante? No. Tenemos que entender qué es ayuno.
Para nosotros ayuno significa dejar de comer, que no está mala la idea de vez en cuando. Pero la Biblia define el ayuno y el espíritu de profecía en dos maneras. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 223, la sierva de Dios explica lo que es el verdadero ayuno. El ayuno verdadero, que debiera recomendarse a todos, es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante. Y eso incluye el café. Hoy en día hay muchos adventistas adictos al café, frío y caliente. Así que dice, el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el consumo apropiado de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud? El propósito de la Reforma Pro Salud no es que uno viva más años libre de cáncer. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es tener una mente clara para poder seguir lo que hace Jesús en el santuario y para tener suficientes fuerzas mentales para vencer el pecado. Ese es el propósito de la Reforma Pro Salud. Y la sierva de Dios lo define como abstenerse de alimentos estimulantes y consumir apropiadamente los alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Yo pregunto, ¿esa clase de ayuno la podemos practicar desde 1844 en adelante? Claro que sí. Ahora, hay otra definición del ayuno que da la Biblia. Isaías 58 y el versículo 5 al 7. Isaías 58 y el versículo 5 al 7. Dios está hablando aquí y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y ahora va a definir lo que es el ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Piedad práctica, mis hermanos y hermanas, se define como ayuno en la Biblia. Y abstenerse de alimentos estimulantes y participar de alimentos que son nutritivos, que Dios dio para que comiésemos. En el día de expiación también la gente no podía hacer trabajo servil. Y a algunos les gustaría eso, dice, entonces desde 1844 no hay que trabajar, gloria a Dios. Pero eso no es lo que quiere decir. La razón por la cual Israel no podía irse a trabajar es porque tenían que estar allí alrededor del santuario meditando en lo que estaba pasando allí. Así que si nosotros tenemos algún trabajo que distrae nuestra mente de tener el enfoque allí, debemos poner en orden nuestras prioridades. Porque lo más importante es tener la mente en lo que Jesús está haciendo allí. En cortas cuentas, hermanos y hermanas, mientras Jesús estaba borrando los pecados de Israel del santuario, el pueblo debía estar borrando los pecados de su vida, porque el sumo sacerdote no borraba nada del santuario que no había sido borrado de la vida. La Biblia nos dice que cualquiera que no cumplía con estos requisitos era cortado del medio del pueblo y destruido. Eso lo dice Levítico 23 y el versículo 28 al 30. Y cuando terminaba el día de expiación, había solo dos grupos. Los que habían simpatizado con la obra del sumo sacerdote, cumpliendo con lo que hemos descrito, y aquellos que no lo habían hecho.
La sierva de Dios nos dice que aquellos que pasarán vivos por la gran tribulación final, por el tiempo de angustia final, necesitarán una preparación especial para ese tiempo. Tendrán que tener vidas completamente limpias del pecado, porque deberán vivir en el tiempo de angustia sin intercesor. Va a llegar el momento en que no podremos mandar nuestros pecados más al santuario, porque Cristo habrá terminado su obra como sumo sacerdote. La sierva de Dios dice que tendremos que ser vencedores en la batalla contra el mal. En el libro Conflicto de los Siglos, página 480, la sierva de Dios escribió: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, fíjense que ella está hablando primero de lo que pasaba en Israel. Luego dice, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante.